Que Dios les bendiga a todos este día. Gracias por conectarse, gracias por participar en esta clase hoy día. Vamos a ir ya, nos queda yo creo que una o dos más clases, pero ya son notas concluyentes. Entonces yo lo que quiero es mostrarles algunas cosas para que ustedes vayan preparándose sobre este tema y estudiándolo más a fondo. ¿Ya? Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos guíe en este día. Padre, yo doy gracias en esta tarde porque me das la oportunidad de poder enseñar tu palabra. Bendice a todos los que están, Señor, conectados, a todos los que van a estar en este día, Señor, para aprender de tu palabra. Te honro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido, mire, hay algunas cosas que quiero que, no sé si ustedes pueden ver, yo no sé si lo ven este libro, yo no sé si las letras las ven al revés, en la cámara o no. Ya, porque yo lo veo al revés, entonces, por eso, este libro ya está de la editorial Nazarena, ahí está, ya. Este es un libro un poquito grueso, que lo tengo. Este es un libro técnico para aquellos que quieren aprender más, para que anoten la biografía. Es un libro bueno que les puede ayudar a entender más de este tema. ¿Ya? A través de estos libros, todos los temas del propósito eterno se inspiran o se escriben a través de estos escritos. Ya ustedes los pueden encontrar. Este se llama Dios, Hombre y Salvación. Es una teología bíblica, pero muy didáctica. Está escrita por el hermano Purcarcer y Richard Taylor, William Taylor. Uno es doctor en teología y el otro filósofo doctor. Entonces, si ustedes quieren ya estudiar más profundo, está este libro y ustedes los pueden pedir a la Casa Nazarena. ¿Ya? Ahí les doy esta para que lo anoten. Entonces, lo bueno que ellos tienen todo, fíjense, si ustedes pueden ver ese libro, justamente, gracias mi querido, ese libro. Entonces, ahí van formándose bibliografía. Entonces, ustedes pueden comprar, porque este es un tema que se basan por varios libros, entonces algunos lo han escrito, yo he tomado de varios ejemplos, varios libros, de varios hermanos, de las notas. Pero me gusta este porque si ustedes ven, aquí está el bosquejo. ¿Se fija? Hay un bosquejo. Entonces, esto es para gente que quiere enseñar y en forma didáctica estas enseñanzas. ¿Se fija? Ahí está. Si no sé si lo ve. Ahí está. Yo lo veo al revés. Ustedes pueden verlo mejor. ¿Se fija? Entonces, ahí está primera parte, el fundamento del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero está todo relacionado también con el tema del propósito eterno. Eso es parte de algunos estudios. Bien, mis queridos, vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Efesios. Libro de Efesios, me gusta mirarlos. Capítulo 1. Efesios, capítulo 1, verso 4. Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios, capítulo 1, verso 4 y 5. Después, el otro texto que van a poner es Romanos, capítulo 8, versículo 29. ¿Ya? Este es un gran tema, Entonces, voy a ver aspectos ahora generales, los aspectos generales, para que puedan entenderlo y complementarlo con todo lo que he estado enseñando. Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ese es un texto. Entonces pueden poner una marquita ahí, porque vamos a volver después de ese texto. Y el otro es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A esto es, a los que conforme a su propósito, dice el texto, son llamados. Entonces, hoy vamos a ver el propósito eterno, pero los aspectos ya generales. Todo lo que hemos hablado, lo que hemos estado ya por varios meses enseñando, entonces nos debemos dar cuenta que todos nosotros, en mi vida, en la vida de usted, hay un plan y hay un diseño. Todos nosotros tenemos un plan y un diseño. El plan no lo elaboro yo, el diseño tampoco. Eso ya está en nuestra ADN. Eso establezco hoy. Todos nosotros tenemos un plan y todos nosotros tenemos un diseño. Ese plan, ese diseño, nació en el corazón del Eterno. ¿Ya? Él tuvo la intención. Esa intención la plasmó. Y eso es lo que plasmó en nuestro corazón. Ya en la preexistencia, Él lo transmitió a todos los seres humanos, todos los que venimos a este mundo. Entonces, nosotros entramos a este mundo y en este mundo cuando entramos venimos con un virus. Entonces, hay que poner un antivirus porque el virus no nos deja conocer, entender el diseño ni tampoco entender el plan. Entonces, el antivirus, para que vayan a poder entenderlo, es la sangre de Cristo, lo que hizo en la cruz, para que nosotros podamos funcionar. Sin ese antivirus, difícilmente nosotros vamos a poder entender el diseño real que Dios tiene para nosotros. Entonces podemos pasar años haciendo cosas que no nos corresponde, haciendo cosas que no es parte de nuestro diseño. Entonces, ese diseño ya es donde nosotros, todos los seres humanos, debemos conocerlo. ¿Ya? Porque a través de ese diseño vamos a gobernar. ¿Me explico? Entonces, cuando yo conozco el diseño, conozco el plan, entonces automáticamente nuestro Padre, como Él ya me lo entregó, lo descubro y puedo poner en práctica lo que está ya en el libro de Génesis, capítulo 1, ¿ya? Donde Él estableció su bendición, su promesa. Entonces dijo, y lo bendijo Dios. Entonces, cuando dice y lo bendijo, lo determinó, lo estableció en el diseño y en el plan. Y el dabar, la intención de Dios, ya está puesta en nosotros. Dijo, fructificad, multiplíquense, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, significa que hay que establecer los juicios, hay que establecer el orden. Y dice, señorear en los peces del mar, en las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchos han descrito este versículo que solo habla de la naturaleza. Pero en el concepto hebreo no es mucho más que eso. En el concepto hebreo lo que habla aquí en este versículo, ya cuando habla aquí, él dice sojujar, dice, los peces del mar, hay reino en el mar, hay reinos. Hay reino en el mar, hay reinos en los cielos.
hay reinos en la bestia, son reinos, no son solamente animales. ¿Se fija? Y todo lo que se mueve en el mundo espiritual, esos son reinos. Son reinos. Nosotros lo entendemos así porque se codificó así, se estructuró así. Por eso tenemos que irlo comprendiendo. Entonces, cuando mi corazón, mi mente me conecta el antivirus, se hace una realidad en mi vida. Fíjense, en ese momento yo puedo comprender cuál es mi diseño, cuál es mi plan. Y es ahí donde yo no tengo problemas con la gente, con lo que está alrededor, porque yo me uno al gran plan de Dios. Ese macro plan, ya, ese macro plan que Dios tiene, que yo le he hablado, nos he enseñado, se establece a través de nosotros y ahora yo voy a ser un facilitador para que otros también se agreguen a este proyecto, a este gran plan de Dios, para todo lo que refleja en este planeta. Por eso el propósito eterno tiene un origen que esto es fundamental en los cielos. Se formó en los cielos, allá en los mundos tras mundo tras mundo. Y eso cuando se hizo allá, se trajo acá en la tierra y lo estableció al hombre antes que él naciera, antes que se formase. Entonces, eso lo puso y ahora él viene a este planeta porque él podía estar en las dos dimensiones, en la dimensión espiritual y en la dimensión física. Producto del pecado, el hombre perdió esa habilidad y ahora ese potencial se redujo. Del 100% se redujo solo a un 10%. El 90% lo perdió. Entonces, por eso el ser humano en sí le cuesta entender, comprender el mundo espiritual. No lo puede entender. Por eso la Escritura dice que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque le parecen estas cosas que locuras. Estas son locuras. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo hablarle que hay mundo y mundo y mundo? Se fija, esto es un mundo. Existen, ya les enseñé, hay mundos, hay 4 mundos. Hay niveles de universo. Hay niveles de ángeles. Hay ángeles que no pueden entrar a este planeta, que no pueden bajar aquí. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer esas dimensiones para poder ir actuando en esto. Entonces, el propósito externo es establecer no mi plan, no mi proyecto personal, sino el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cumplir? No es mi proyecto, no es mi propósito, sino el propósito de Dios. Como dicen los hebreos, el Kadosh Baruj Hu, el bendito sea. Es el bendito de Dios el que yo tengo que establecer su plan, no mi plan. Entonces, el propósito eterno, ¿dónde nació? En el corazón de Dios. Eso quiero que quede claro. No es algo que se inventó, no es algo que lo descubrió, no. Eso nació. Y fíjese que aunque estuvo ahí en la Escritura, oculto, pero Dios le reveló esto a la iglesia. Y como se lo reveló a la iglesia, vemos que esto surgió una vez más para establecer todo el plan de Dios en este planeta. Entonces, todas las cosas van a tomar razón de ser cuando yo comprendo el propósito eterno. Todas las cosas funcionan bajo esa verdad y esa verdad es revelada. Entonces, el deseo de Dios era crear una criatura que pudiera estar en las dos dimensiones. Y eso fue el hombre. Se dice que el hombre en la coronación, dice que él creó jueces del mundo, los fiscales del mundo, y después vino la creación del hombre. Pero los fiscales no querían que Dios le diera tanto poder al hombre, porque entendía que ese poder podía jugar en contra. Y Dios decidió crearnos. Y es por eso que antes hubo una rebelión. Por eso hubieron no solo una rebelión, hubieron varias rebeliones. Lo podemos ver en Génesis 1, que hubo una rebelión muy grande.
Lo podemos ver en Génesis ya capítulo 2, que hay una segunda rebelión con el 2:3, y tenemos otra rebelión en Génesis capítulo 5. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que siempre el mal quiso tomar control de todo el diseño, el plan de Dios. Pero Dios lo permitió porque era de esa forma que se iba a depurar el propósito en nuestra vida. Y la única manera de poder tener la integridad, la unidad en el hombre corporativamente, que el hombre a través de ese entrenamiento de lo que las fuerzas del mal iban a actuar, era la forma como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo iba a tener comunión en nosotros. ¿Ya? Ahí va a actuar en nosotros. Entonces, teniendo esa comunión, nosotros no íbamos a tener problemas. Entonces, Él quiere que establezcamos eso, pero lamentablemente el hombre ahora pierde ese interés. Y es por eso que ahora tenemos a un Caín que nace por una maldad, una cucaracha se mete ahí, se desvía, se crean ciudades, hay una línea del mal que está actuando y hay una línea de ser que también está actuando. Entonces, en particularmente nosotros tenemos que buscar el mundo espiritual y ahí donde necesitamos tener una comunión con el Espíritu Santo. Por eso Dios quiso hacer un hombre, al hombre como una familia. Él constituyó una familia y Él creó, plasmó su imagen en nosotros. Les he enseñado yo a ustedes que cuando Dios nos ve a nosotros, Él se ve a sí mismo, porque proyectamos su imagen, pero lamentablemente esa imagen fue perdida. Y es por eso que ahora necesitamos con urgencia, el ser humano necesita que Cristo repare esa parte que Él lo hizo. Se fija, Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, ¿qué hizo Él? Reparó eso que se había perdido. Por eso que Él quiso que la raza humana se multiplicara, se expandiera, se extendiera. Y a través de sus hijos, Él iba a ver a Cristo, a su Hijo, a través de los seres humanos. Él quería ver que la raza humana fuera moralmente perfecto y que de alguna forma se depositara su gloria. Él quería que el ser humano viviera en la plenitud de su gracia y de la verdad. Por eso Él quería que el ser humano entendiera que a través de su Hijo ya nosotros íbamos a descubrirnos nosotros mismos. Pero lamentablemente, producto del pecado, Él cegó ese entendimiento. ¿Se fija? Y como cegó el entendimiento, trajo una mente entenebrecida y nosotros estamos más preocupados de nosotros mismos. Y es el archienemigo que nosotros mismos tenemos. Somos nosotros mismos. Tenemos la fuerza del mal, pero también tenemos nosotros mismos. Entonces, el hombre fue creado para conocer, servir a Dios y servirlo como un padre. Que se deleitara a través del amor. Pero lamentablemente ese gran cortocircuito que el hombre hizo, eso no lo hizo fácil. Entonces lo despojó de esa dimensión. Entonces él tenía una dimensión, él tenía una oportunidad de que podía él estar en los mundos, pero también podía estar en lo natural. Pero lamentablemente el hombre se volvió más natural y se volvió menos espiritual. Y ahí pierde toda esa conexión. ¿Se fija? Y eso trae una rebelión. ¿Y qué es lo que trae la rebelión? Es producto del pecado. Por eso Jesucristo vino aquí a encarnarse para poder arreglar los líos que nosotros dejamos. Pero el venir Cristo no es el propósito eterno, sino lo que hizo Cristo fue reparar lo dañado para que el propósito eterno tuviera continuidad. ¿Me explico? Entonces, eso es importante. Por eso la muerte y la resurrección de vida
La redención no es el propósito eterno, sino que eso es parte. ¿Se fija? Pero el propósito eterno es mucho más que eso. Por eso, lamentablemente, el pecado del hombre distorsiona esto. Y es por eso que el hombre se vuelve en un estado totalmente egoísta, alejado del propósito, alejado de su origen y desconoce totalmente su propósito, su meta, su misión y no entiende nada de la eternidad. No entiende lo que es de Dios, no entiende lo que es la familia, no entiende qué es Jesucristo, no entiende qué es la creación, la encarnación, no entiende qué es la imagen, no entiende qué es la naturaleza. Y ahora el hombre busca su propia gloria, su propia autoridad. Entonces, permítanme mostrarle un texto, si van conmigo, Génesis capítulo 1, versículo 19-21. Dice que fue la tarde de la mañana del día cuarto, y dijo Dios: produzca agua a los seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra, abierta la expansión de los cielos. Dice el texto que creó Dios los grandes monstruos marinos, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificaos, multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue tarde de la mañana del día quinto. Eso dice el texto. ¿Se fijan? Entonces, en todo lo que Él creó, Él puso su bendición. Pero esta bendición se rompió, se estropeó. ¿Y qué es lo que estropeó? Fue lo que llamamos, lo que la teología llama pecado. ¿Ya? Ahí nace el concepto pecado, la rebeldía, la desobediencia, el no querer sujetarse, el no querer estar bajo pacto, el querer abolir la ley de Dios. El pecado es un corte, hay un apagón enorme y eso atenta gravemente al propósito. Por eso el pecado es tan terrible, porque atenta directamente contra el propósito eterno de Dios. Por eso el pecado de Adán fue algo violento. ¿Y por qué fue algo violento? Porque atentó justamente a lo que iba bien, al propósito. Fue diabólico porque atentó al propósito eterno, porque eterno, que lo quebrara, que lo irrumpiera. En otras palabras, que lo dañara, que lo partiera. Y eso volvió al hombre culpable y fue el blanco de su vida, de la ira de Dios. Por eso hay palabras griegas que apuntan, armatía, por ejemplo. La palabra griega armatía, el errar al blanco. Ya el hombre no da el blanco en su vida. Ya todo lo que hace, intentarlo, equivocarse, tiene errores, ¿se fija? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque sus sentidos espirituales están nulos. Entonces el hombre en sí merecía un castigo, porque él fue creado eternamente. Y producto de esa rebeldía, de esa desobediencia, por escuchar una voz que no debería escuchar, por querer meterse a la dimensión del árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, el hombre se aparta totalmente y hoy es un verdadero monstruo con un tremendo virus que se aleja totalmente de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer? Tiene que castigar eso, porque Él parte de la ley de Dios. Y lo castiga, lo expulsa de su presencia, no puede tener comunión. Hola, mi querido Rafael. Y Adán se vuelve totalmente inútil. Por eso ustedes ven en Génesis, no vemos más a Adán. No lo vemos que tenga palabra profética. Han tratado de escribir libros, hay libros antiguos, donde son libros apócrifos sobre la profecía de Adán, pero son libros apócrifos. Y esto hace que Adán se corrompa. Y sus hijos vienen con una simiente de corrupción,
estrofiada, estrofiada su imagen. Ya al hombre no le interesa a Dios. El hombre ahora no quiere a Dios. El hombre ahora quiere gobernarse por sí mismo. El hombre ya no se sujeta a Dios, ni quiere sujetarse a Dios, porque él se considera Dios. ¿Y por qué se considera el hombre Dios? Porque justamente comió del árbol de la vida. Cuando hablamos de comer el árbol de la vida, no es que comió, ¿me entiendes? Sino que disfrutó de un conocimiento que no le era permitido. Entró en una dimensión que nunca deberían entrar. Es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces ahora el hombre juzga de acuerdo a ese conocimiento. Al conocimiento, a esas, como dice el proverbio, a la sabiduría caída. A esa sabiduría caída el hombre juzga. Y ahora toda su descendencia, todo lo que el hombre transmita a través de su semilla, viene con una semilla arruinada, con una deformación. Y es inútil al propósito de Dios, porque ahora a través de él puso su semilla dos cosas. Puso el pecado y la muerte. Entonces cada vez que el hombre ahora procrea, no crea, se fija, viene con ese gran defecto, con ese virus, el pecado y la muerte. Ahora el antídoto que es la sangre, la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo ahora nos califica, nos alinea, siempre y cuando nosotros ahora entendamos. Pero mientras tengamos este cuerpo, pues este cuerpo se desgasta, este cuerpo envejece, este cuerpo tiene una ley que está la ley de la muerte. Este cuerpo va a esa muerte. Este cuerpo va a desaparecer de nosotros para tener otro cuerpo, porque este cuerpo va a desaparecer. Hoy es un instrumento para lo natural. Hoy tenemos que usarlo en lo natural. Trabajar en lo natural para vivir en la existencia eterna. Entonces, ahora lamentablemente, el hombre ahora tiene una herencia y su herencia genética es corrompida y maldita porque trae enfermedad. En Génesis capítulo 5, espérenme un poquito a ver si es ese texto. Génesis capítulo 5, versículo 3, dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces aquí vemos que es eso que engendró. Viene también es la línea de Seth, aunque va a venir la línea, pero él va a morir. Y el verso 5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Murió Adán, se fija, él descubrió, conoció que vivía eternamente, no diría nunca muerto, pero ya murió y la simiente ahora toda va a morir. Por eso Romanos 5:12, vean Romanos, anoten estos textos. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto dice la Escritura, todos pecaron. Entonces todos pecamos, todos nosotros erramos, todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros somos imperfectos. Por eso ahora, esto es de todos los días donde nosotros tenemos que ahora santificarnos. Entonces, aquí hay un tema interesante en el propósito eterno para que se establezca, para que la línea en nosotros continúe. ¿Ya? Para que eso continúe. Romanos 5:12. Es la redención. Eso es importante, la redención. Entonces, la redención nos conecta, nos alinea. Es como que repara el propósito eterno. Porque vino en bajada, se iba como a perder para siempre. Pero no, Dios tenía ya el plan. Y el plan era la redención.
Entonces fue un gran medio provisto por pura gracia de Dios para que nuevamente el hombre pudiera comenzar a descubrirse y pudiera cumplir su misión, su propósito, pero no nuestra, sino la de Dios. Entonces en este tiempo tenemos que cumplir nuestra misión, pero no mi misión, no mis objetivos, sino la del Padre. Y ahí donde esta redención trajo la muerte, porque nosotros lo único que podía reparar la muerte, porque la muerte crea algo nuevo. La muerte genera algo nuevo. Todo, por eso las plantas tienen que morir, la semilla tiene que caer y morir para que nazca algo nuevo. Y ahí vino Cristo como el remedio, el antivirus, porque estábamos todos chiflados, peor que los tres chiflados, ya, y hacíamos puras tonteras, y algunos siguen haciendo tonteras, porque hay una neurona que necesita redención. Entonces Jesucristo ahora, ¿qué hace? Nosotros tomamos el remedio es la palabra de verdad, porque la palabra nos santifica, la palabra nos repara. Y ahí nos hace que la palabra nos sujete, nos cambie, nos santifica. Por eso él dijo, cuando oraba, en su última oración, dijo, Señor, guíanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, así nuevamente, cuando ya somos santificados, es la verdad, la palabra nos redime, la palabra en alguna forma nos despierta. La palabra nos repara. La palabra hace que nuevamente el propósito en nosotros nazca, emerja, y que nosotros nos constituye verdaderamente hijos de Dios. Entonces ahora cuando somos hijos de Dios nos constituimos familia. Ya todos los hijos de Dios son familia. Somos la familia de Dios. Y ahora el Padre nos ve en nosotros Cristo, porque nos redimió. Y ahí nuevamente comenzamos ya a conectarnos. Pero hay una atmósfera que esto tenemos que cuidarnos, que se llama humanismo. Humanismo. El humanismo, todo el enfoque es el hombre. Y eso se mete. ¿Y dónde se mete? Justamente en Génesis. La ciencia del bien y el mal. Fíjese, aquí vemos, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había dicho, el cual dijo a la mujer, con qué ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. ¿Se fija? Comió, que no debería haber comido. Entró en una dimensión, y eso lamentablemente va a ser un daño enorme en la vida del hombre. ¿Se fija? Entonces ahora el propósito en nosotros es dañado completamente. Y aquí la cucaracha pone su huevo en el ser humano y nace el concepto del humanismo. Disfruta el humanismo. Entonces, fíjese que aún así el mensaje nuestro es humanista. ¿En qué forma? Que todo se centra en el hombre. La meta central en el hombre, que cuando es humanismo, que vamos a ir al cielo, para el hombre. Que el hombre es el centro de todo. Que el pensamiento, que todo se centra en el nombre. Su necesidad en el hombre. Que la finalidad, el propósito de Dios es para el hombre. Que lo único que necesita Dios es salvar el hombre. ¿Se fija? Eso es un concepto humanista. No lo vemos así. Es verdad, Dios está interesado, quiere salvar al hombre. Pero no solamente rescatar al hombre y nada más,
sino que eso es parte de la tarea, pero no es la finalidad. La finalidad es establecer que el propósito eterno. Pero muchos piensan que Dios, el interés principal es salvar al hombre. No, el interés principal es establecer su propósito eterno. Entonces, el propósito eterno de Dios no viene de la caída para salvar al hombre. Es mucho más que eso. Esto viene desde muchos años antes, de muchas eternidades, porque eso fue la intención de Dios. No solo le interesa salvar, llevarlo al cielo, resucitarlo, que todos tengan alitas y que tengan aureoles, que podamos volar de nube en nube, que estemos con unas arpas de oro, ya saltando y de blanco, y en el fondo de repente mi pelo se transformó rubio. Ya, y hablando con la hermana en el cielo, y dice, ve, toquemos una canción para nuestro Dios. Le cantamos a Dios. Creemos que eso es un concepto totalmente humanista, filosófica. ¿Se fija? Entonces, no hacemos ahí Cristo preeminente. La finalidad de la redención es hacer Cristo preeminente en todo. Es hablar de Cristo. Por eso nosotros hablamos de Cristo. El énfasis mayor es Cristo. Hablamos de Cristo. Salvamos a una persona por Cristo. Liberamos a las personas por Cristo, no nosotros. Pero como está el humanismo metido en nosotros, la ciencia del bien o mal todavía opera, Satanás tiene acceso a nosotros, y es por eso que nosotros nos sentimos que lo máximo, incluso con nuestros dones espirituales que Dios nos da para operar en este sistema, para rescatar a otros, porque está la cucaracha metida en nosotros todavía, porque todavía la palabra no nos ha santificado por completo, porque esto es un proceso. Lamentablemente nosotros no entendemos lo que quiere Dios establecer sobre nuestra vida. Entonces, por eso el propósito eterno es dañado. Y es ahí donde nosotros nos hacemos Cristo preeminente de toda la creación. Eso es lo que quiere Cristo, que seamos preeminentes de toda la creación. Entonces, es ahí donde tenemos que tener, para que no caigamos en el humanismo, el centro. Nosotros no podemos sentirnos como la Coca-Cola en el desierto. ¿Se fija? No podemos nosotros sentirnos como la Coca-Cola en el desierto, que somos, como decimos en Chile, la última chupada del mate. No podemos sentirnos como que somos lo máximo. No, soy parte del gran proyecto de Dios. Entonces, ¿qué necesita? Cristo tuvo que venir a este mundo. Él entró por la naturaleza humana. Se manifestó para ordenar esa parte. Y ahí revelar su mensaje de reino. Establecer el reino. ¿Se fija? O como dice Paula, el hoyo del queque. No somos el hoyo del queque tampoco, hermano. Eso también es teológico. Gracias, mi querida Paula, por su colaboración teológica. Entonces, el propósito es recibir en nosotros la revelación del ministerio apostólico y profético. Y eso hizo Cristo. Entonces, le da el plan y le revela a los apóstoles y a los profetas sobre el propósito eterno, para que el humanismo no esté dentro de nuestra iglesia. El centro no somos nosotros. El centro es Cristo. La iglesia es de Cristo. Pero nosotros ahí estamos y figuramos. Queremos figurar, ¿se fija? ¿Sí o no? Queremos figurar, queremos sentirnos. Cristo lo estás haciendo muy bien, pero ¿y yo qué? Yo también lo hago bien. Yo también puedo sanar, ¿te fijáis? Tú me diste el don, pero ¿te fijáis cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver, yo hablo bien, ¿cómo lo hago? Entonces, ahí es una cuestión humanista, ¿se fijan? Entonces, el propósito eterno tiene que ser revelado. Entonces, ahí donde quiero que abran un poquito su Biblia, en Efesios.
Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ya no somos extraños. ¿Se fija? Porque dice no somos extranjeros ni advenedizos. O sea, no somos extraños. Hoy no hacemos cosas diferentes. Por eso habla del advenedizo. Sino, dice, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es justamente la revelación donde comienza el propósito eterno. Y en el capítulo 3, mire, estas son revelaciones del apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo de 1 al 12, dice Efesios, dice así, por esta causa, yo Pablo, está hablando el apóstol, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, ya, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Vean el verso 3, y esto hoy tenemos que resaltar, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Se fija? ¿Cuál es el misterio? El propósito eterno. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Que tú fueras Cristo, que yo fuera Cristo, que todos reflejáramos a Cristo. La imagen, la plenitud de Cristo. Dice el misterio que en otra generación, miren, vean el texto. El versículo 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, esto está oculto, a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y declarar a todo cual sea la dispensación. Nuevamente habla de misterio escondido. ¿Desde cuándo? Mire, este misterio estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades, a los lugares celestiales. ¿Se fija? Miren el verso 11, para que vean ahí. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es el misterio. Eso es el misterio. Cuando yo logro esto, entenderlo, por eso tenemos que enseñarlo, predicarlo, hablarlo, aprenderlo, dominarlo, porque las huestes espirituales se van a sujetar, no por mí, sino por la misión, por el propósito, por el plan que Dios tiene y la conexión que tenemos nosotros, para que esas huestes espirituales que controlan el universo, que controlan el mundo, los
los procratos, todas estas palabras que yo le enseñé, se sujeten a la autoridad máxima en el nombre de Cristo. Y así yo poder revelar esa verdad que se nos ha permitido hoy día a través de este estudio entregarlo. Por eso nosotros no lo tenemos claro. Por eso cuando nosotros nos convertimos pensamos que es tocar una campanita, tocar un chango, tocar guitarra, cantar, alabar a Dios, pegar unos gritos, ¡ay! Ya, mover la mano, hablar unas par de lenguas. Y pensamos que ese es el propósito. Eso no es el propósito. ¿Se fija? Esto estaba oculto. Y ahora Dios nos reveló a nosotros. Y ahora lo estamos entregando para que nosotros podamos operar. Por eso la iglesia hoy tiene un papel restaurador. Es algo glorioso. Por eso el concepto de iglesia que nació en el costado de Jesucristo tiene 3 poderes. Hay 3 poderes que la iglesia. La palabra iglesia está el mismo concepto que tenía Roma. Esa es la figura que se toma. El concepto de la eclesía tiene poder judicial, tiene el poder ejecutivo y tiene el poder legislativo. Esos 3 poderes tiene la iglesia, pero los desconocemos. Por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo, dice que Él va a responder. Nosotros tenemos autoridad para atar y desatar, para desautorizar poderes, para atar poderes. Eso nos habla la Escritura. ¿Se fija? Pero hoy no vemos eso. Hoy estamos como acorralados. ¿Y por qué estamos acorralados? Porque cumplimos labores que no son y que no corresponden al propósito eterno de Dios. Si nosotros logramos descubrir esto, las huestes espirituales de maldad lo van a reconocer. Entonces la iglesia tiene un papel, como podemos ver, restaurador, glorioso, eterno, y que se tiene que revelar a los santos hombres de Dios. Por eso este es el tiempo que nosotros tenemos que ejecutar el propósito eterno. Por eso el propósito eterno, por lo menos, tiene que tener 4 aspectos en nuestra vida, que es importante tener. Número 1, debe ser el centro de nuestra vida, el propósito eterno, el centro. Número 2, la meta en la que se entregue con todo mi corazón. O sea, yo tengo que tener todo mi corazón puesto en el propósito eterno. Número 3, Dios quiere restaurar, renovar la adoración y el compañerismo con la gente perdida. Lo que se perdió en Edén, quiere restaurarlo. Aquí nuevamente en la tierra. ¿Se fija? Y en cuarto lugar, Dios quiere que sus hijos sean vivos, ya así como Cristo fue vivo. Traer fuego de Dios. Por eso hoy nuestra misión es esa. Por eso la intención de Dios fue crearnos para que nosotros pudiéramos redimir y extender el mensaje, tener la autoridad, pero hoy se ha roto. Y lamentablemente el mundo, los mundos satánicos, así como hay fuerzas del mal que están operando, cada vez son más bajas y están saliendo a la luz, hace que el hombre sea el centro de todo. Y eso nosotros debemos totalmente frenarlos, paralizarlos. Por eso Cristo nos redimió. Y debemos nosotros ahora producir un propósito. Y debemos establecer su propósito aquí en la tierra. ¿Me entiende? Todos nosotros tenemos que cumplir esa tarea. Por eso cada uno de ustedes tiene una inclinación donde usted tiene algo característico en su usted. A veces le da ciertas ganas, cierta instancia de hacer cosas. Porque usted viene de una casta, de esa casta que usted tiene que cumplir una misión. Pero si usted no descubre esto,
usted va a estar haciendo cosas. Es como en este mundo, voy a explicarlo con esta ilustración pedagógica. Es como que en este mundo usted vino para ser médico y siempre está preocupado sanando a la gente. Pero usted estudió parvularia. Entonces, usted está con niños, pero su función era para venir en este planeta, era médico. Era sanar a través, establecer el reino de Dios a través de la medicina. Pero usted estudió otra cosa. Se desvió. Usted a lo mejor iba a ser un arquitecto. Iba a planificar cosas muy grandes. Pero fíjese que hoy día usted es un gaffiter. Entonces hace cosas y siempre está ingeniándose. Y siempre está, su instinto está creando. Pero es un gaffiter. Entonces no se conecta usted. Entonces el propósito eterno nos conecta. ¿Por qué fracasamos en la vida? ¿Por qué fracasamos matrimonialmente? ¿Por qué fracasamos como padre? ¿Por qué fracasamos en negocios? Porque eso justamente es lo que nos está alineando para volver al origen, al original. Entonces, muchas cosas hay momentos en la vida que yo me replanteo y nos vamos a replantear todo. ¿Qué hago aquí yo en la tierra? ¿Qué cosa he perdido tanto tiempo? ¿Y hacia dónde yo me voy? Todos ustedes, todos los que estamos aquí, vamos a morir. No, yo les pregunto, levante la mano los que van a vivir 150 años. Hay cosas que ustedes no van a poder hacer, pero son esas futuras generaciones que van a hacer lo que usted le dejó. Por eso hoy día tenemos que trabajar en descubrir, porque usted se siente, miren mis queridos, mis queridas, cuando no descubro el propósito eterno en mi vida, yo voy a sentirme un ser, siendo cristiano, miserablemente insatisfecho. Porque por eso hay mucha gente que hace una cosa, otra cosa, va para allá, va para acá, porque no han descubierto cuál es su asignación. No han descubierto su propósito, que se relaciona con el propósito eterno de Dios. ¿Se fija? Eso tenemos que irlo dejando claro. Y este es el tiempo, mis queridos, que tenemos que ir comprendiendo. Por eso le he dado esta herramienta. El propósito eterno está en la Biblia. He tomado de varios pensamientos de hombres de Dios. Nuevamente le digo, traten de comprar libritos como este. Ya, aquí tiene una parte. Hay otros que han escrito. Le voy mostrando de dónde yo he sacado materiales. Porque esto no es mío, esto es de Dios. Esto es de Dios, es descubrir, es hacerme preguntas. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué estoy en donde estoy? Y a veces Dios crea cosas para alinearnos hacia el propósito. ¿Se fija? Para nosotros es un palo, para nosotros es doloroso, es incómodo. Y nosotros estamos tan preocupados al punto del dolor, se fija, de la frustración que estamos viviendo en ese momento. Pero esa frustración nos está enderezando hacia el propósito. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Un despertar, porque el alma está muerta, necesita revivir. ¿Y quién lo revive? El antídoto que se llama la sangre del Cordero, Cristo. ¿Se fija? Es Cristo que hace que nuevamente me redescubra yo. Por eso la pregunta, ¿quién eres tú? Entonces, la pregunta que le hago a todos ustedes, ¿usted se siente satisfecho lo que hace? ¿Tú te sientes satisfecho en tu rol lo que hace? ¿O simplemente operas por vivir, subsistir el día a día? Oh, estoy feliz, maravillosamente feliz. Entonces, cuando no tenemos claro el propósito eterno de Dios, solo vivimos el día a día
Y siendo cristianos, podemos solamente subsistir. Amén. Me quedan 5 minutos para este estudio. Entonces, estamos ya concluyendo los temas del propósito. Estas son conclusiones generales, donde ustedes tienen que trabajar. Porque más de ustedes a lo mejor hoy día están frenados, 500 personas, 1000 personas están frenadas, que no conozcan eso. Y usted es la puerta de acceso para esa gente. ¿Se fija? Esa puerta de acceso, si usted se redescubre, usted va a tener mayor impacto. Pero no por usted, sino porque en su ADN está diseñado para eso. Y como David, voy a poner el ejemplo de David. David era un pastor. Entonces a lo mejor se sentía cómodo, tiraba onditas, peleaba con los osos, rescataba a los animalitos. De repente iba a pelear con los osos, con los leones. Así dice la escritura. Y olía como pastor. Olía como oveja. No sé si usted ha estado en medio de ovejas. Ya, yo he estado en rebaños de ovejas. El olor a pasto, el olor es muy fuerte, la transpiración del animal. Se pega. Se fija, se pega. Y saltan y están ahí. Y es lindo porque ven todo. Y yo me impresiona porque algunos silban los pastores, le pegan unos silbidos con los 2 dedos y le pegan ciertos sonidos, entonces uno no ve nada y de repente se escuchan campanitas. Y los machitos, los más que escuchan eso, vienen todos y vienen, parecen 15, de repente son casi 800, 900 ovejitas. Y los siguen, ahí vienen los perros, qué sé yo. Pero fíjese que David, su asignación no era para ser pastor. Su asignación era para gobernar una nación. Su asignación era para establecer el tabernáculo caído que había tenido Moisés. Él sacó el arca y trajo la adoración profética. Él irrumpió. Él abrió otra atmósfera que no había en el Antiguo Testamento. ¿Se fija? Cómo un niño se transformó ahora en una generación donde iban a ser el Mesías. Eso tenemos que descubrir todos nosotros. Por eso yo veo proféticamente que este es el tiempo y este mes donde ustedes van a ser confrontados en los diseños humanos van a caer. Levante la mano, diga, los diseños humanos en mi vida van a caer. El humanismo cae, diga, el humanismo cae. Eso. Por eso todo aquello que te aparta, todo aquello que no va a colaborar, a unirse al cambio, a manifestar el propósito eterno, como dijo el Señor, eso va a caer. Por eso vean que esto va a ser tiempo de gloria, tiempo glorioso. Esto es un tiempo, por eso los recursos son medios. Una casa es un medio, un auto es un medio, pero no es tu propósito. Tu propósito no es hacer lucas. Tu propósito no es ganar 50 millones, hacer empresas gigantescas, porque eso no, cuando te mueres no te hallan nada. Te fijas, van a estar todos peleados de tu familia, juicios para allá, juicios para acá, que se lleva la casa, el auto. Porque eso no es el propósito. El dinero se mueve, es una fuerza, es una energía que se mueve. El propósito tuyo es hacer la pega que Dios te mandó a hacer aquí en la tierra. Eso es lo que tienes que hacer. Y eso, en estos días, en estas conclusiones, ya vamos a ir concluyendo. ¿Se fija? Hay cosas que yo en mi diseño, yo tengo que entender con madurez. Que hay cosas que yo no lo voy a poder hacer a ustedes. Lo que ustedes sí tienen que hacer. Y lo que ustedes no pueden hacer, yo sí lo voy a hacer. Pero aquí constituimos a Cristo. Una parte de ustedes, cada uno de ustedes, sus dones, sus talentos, su forma de ser como hijo del Señor, lo que haga yo, eso el Padre ve a Cristo en toda su dimensión. Amén. Cada uno de ustedes, Él ve a Cristo en forma total, corporativamente. Por eso doy gracias a Dios en estas conclusiones que ya vamos terminando, que creo que estas son conclusiones generales.
del propósito eterno. Por eso trabajen. En la oración sea, Señor, ¿qué quieres el 2021 que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga aquí enero, febrero, marzo? ¿Para qué me llamaste? ¿Para comer? Solo comer, comer, comer. Me llamaste para eso, Señor, para tener una linda casa y decirle, mire lo que logré. O manejar un Porsche, un auto ya para 2 personas. Ya, eso es lo más. ¿Cuál es lo máximo de usted, pastor? Lo máximo a mí es tener una piscina en este momento, poner mis piececitos en el agua, echarme para atrás y que 2 morenazas me estén tirando aire. Oh, Señor, estoy en los cielos. No, hermano mío, eso no es propósito. Pastor, yo creo, mire, ¿sabe qué? Yo quiero un hombre que sea 1,80 m. Yo creo que ese es mi propósito, que tenga labios gruesos, que abrace, me apañe y me bese bien. Ese es mi propósito. Hermanos míos, eso tampoco es propósito. Por eso esperamos que en estas conclusiones podamos entender y reinsertarme en el gran plan de Dios. Amén. Padre, yo doy gracias en esta hora por todo lo que hemos aprendido. Pone un despertar en ellos, Señor. Un despertar. Para que ellos puedan entender que muchas cosas están detenidas. Y son ellos. Por eso este es el despertar de los valientes. Este es el despertar. Esta es la era del despertar. En la era del despertar, Señor, para que ninguna situación nos frustre, por muy complicada que sea. Si has creado una situación complicada, esa situación complicada me está acercando al propósito, no alejando al propósito. Me acerca a establecer tu diseño y a establecer no mi voluntad, sino tu voluntad. Por eso oro por todos mis hermanos que hoy estuvieron en este estudio. Y glorifícate, Señor. Doy gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cuánto damos aplauso al Señor por este estudio?